Esto es La Redonda y el Paris Saint-Germain está en la final de la Champions. A rodar. Bueno chicos, por segundo año consecutivo el Paris Saint-Germain se planta en una final de la Champions. Después de la ida loca que hubo contra el Bayern de Múnich, ese 5-4 que no se nos va a olvidar en nuestra vida, hoy era la vuelta, teníamos todos muchísimas ganas, muchísimo hype. Y bueno, obviamente no ha sido un 5-4 porque partidos así hay uno de 100 realmente, o sea, no nos podemos acostumbrar a este tipo de a un fútbol donde están todo el rato atacando y todo el rato en tanto los goles. No, o sea, eso es algo falso, realmente. El fútbol es más lo que hemos visto hoy, ¿no? Que es un buen partido, lo que pasa es que, claro, lo comparas con el otro y claro, es una mierda, pero la realidad es que el partido ha estado bien, a mí me ha gustado. 1-1 al final, parecía que el Paris Saint-Germain se iba a llevar incluso la victoria en Alemania, pero en el último segundo Harry Kane hacía el empate acortando distancias. Creían que podían meter el segundo antes del final, pero la verdad que es que han metido el gol casi sobre la bocina, no había casi tiempo. Y el Paris Saint-Germain se planta en una nueva final de la Champions, o sea, segunda final de Champions consecutiva del Paris Saint-Germain. Luego hablaremos del trabajo de Luis Enrique en este PSG, pero es algo bastante gordo porque creo que ya estamos viendo con el Madrid que en su día ganó 3 Champions seguidas, lo difícil que es ganar una Champions, ¿no? O sea, en ese momento parecía que era fácil porque el Madrid ganaba 3 seguidas, pero la realidad es que es muy difícil ganar una Champions. Y yo creo que sobre todo con el nuevo formato me parece incluso más complicado ganarla. Porque es una ronda más, si no quedas entre los 8 primeros, tienes que competir contra los mejores desde el principio y es mucho más complicado. Bueno, mucho tampoco, pero a mí me parece que es un poco más compleja esta Champions realmente, ¿no? Bueno, antes de meterme en meollos y tal, voy a comentar un poco el partido, lo que me ha parecido. Creo que el Paris Saint-Germain es justo finalista. Al final es un choque de titanes que se decide por detalles, pero creo que el Paris Saint-Germain ha sido un poco mejor que el Bayern y creo que es justo finalista. ¿Por qué creo que ha sido un poco mejor? Bueno, creo que esta vuelta el PSG lo ha hecho muy bien porque ha marcado muy rápido, parecía incluso minuto 2 gol, ¿no? Y era como otra vez viene festival de goles. Y la realidad es que el PSG ha metido gol y en vez de seguir yendo para adelante, ¿no? Y es algo que se le achaca mucho al Barcelona, por ejemplo, aquí en España, que han decidido jugar un poco más, no atrás tampoco, pero con la línea normal, no tan adelantada como en la ida estaban el PSG y el Bayern ambos equipos, porque llevaban una ventaja de 2 goles y irse arriba, la verdad que es tontería. Y con eso no estoy diciendo que haya que encerrarse, lo que digo es que hay que tener cabeza fría y decir, vale, tengo una ventaja de 2 goles, vamos a jugar con el resultado, ya está. Y les salió bastante bien. Bueno, el primer gol, por cierto, jugada espectacular de Kvaratskhelia que hace una pared con Fabián finísima y que se la deja en bandeja de Dembélé para meter gol, que ha metido 3 goles en esta eliminatoria de Dembélé. Cuidado con que no gane el PSG la Champions y que el Mundial francés llegue lejos y Dembélé gane 2 balones de oro, me parecería muy loco. Por cierto, Kvaratskhelia es una bomba, tío. Es una maldita bomba y es que, o sea, ya cuando lo fichó el Paris Saint-Germain del Nápoles era una bomba, pero es que va mejorando, va mejorando, va mejorando. Y es que es potente, tiene buen disparo, tiene visión de juego. No sé, me parece brutal lo de Kvaratskhelia. Sinceramente, es que parece que le tengo asco a Vinicius y a Mbappé. Pero es que ves a Vinicius y a Mbappé, lo comparas con Kvaratskhelia y parecen malos. Por lo menos hoy en día, o sea, no sé, es como que hay diferencia de jugadores, no sé si por intensidad en el juego, no sé, no, o por el equipo en sí, que yo creo que también tendrá que ver, ¿no? Pero nada, es una bomba y de verdad que cada vez que lo veo, tengo la suerte de poder verle en la Champions, porque la League One no la veo, y cada vez que se le ve es que es una delicia verle jugar realmente, ¿no? Bueno, más jugadores que me hayan gustado el partido, ya que estoy diciendo que Kvaratskhelia a mí me ha parecido el mejor personalmente del partido. El que me ha parecido espectacular hoy, y sobre todo espectacular, es eliminatoria, que ya hablamos de la última vez de Mati. Hablo de Kimmich. Qué pelotero, qué jugadorazo. Es un tío que tiene intensidad, que tiene buen toque, tiene visión de juego. Puede jugar en varias posiciones, es muy multiposicional, ¿no? Me encanta. O sea, muy líder, que eso es muy importante, tal y como estamos viendo en el Madrid, por ejemplo.
Nada, brutal. O sea, la eliminatoria que se ha cascado Kimmich de tanto en la ida como en la vuelta, todo pasaba por él. Era el eje absoluto del Bayern. Es una brutalidad de jugador, una brutalidad. Ha trascendido porque este tío empezó siendo lateral y parecía que iba a ser el nuevo Lam. Y para mí es que ha trascendido a ser lo que él quiera ser. O sea, Kimmich puede hacer lo que él la gana, que es que lo va a hacer bien. Siempre que hace algo, lo hace con sabiendo lo que va a hacer, con mucha inteligencia. Brutal, Kimmich es de los que más me ha gustado y también me ha gustado mucho Luis Díaz del Bayern. Creo que también se cascó una eliminatoria que es de locos. Pero creo que ha sido del Bayern el que más lo ha intentado realmente y el que más acertado ha estado. Jugador un poco infravalorado seguramente, ¿no? Porque tú miras la delantera del Bayern y dices, vale, Kane o Liz tal, pero es que Luis Díaz es brutal también, brutal. Luego, creo que los porteros hoy han estado mejor. Es decir, en la ida no hubo casi paradas y hoy ha habido paradas, sobre todo el portero de Paris Saint-Germain, que me vais a disculpar, pero no me sé su nombre. Lo siento, no le tengo muy ubicado, pero ha hecho un buen partido, que la última vez decían que los porteros eran muy malos. Y hoy la verdad que han destacado bastante. Luego al final del partido, Harry Kane a lo suyo, que la que tiene a la jaula. No ha sido su mejor partido, la verdad, pero la que tiene la mete. Bueno, ha sido muy tarde, la verdad. Una pena por el bueno de Harry, que su palmarés es bastante cortito. O sea, apenas tiene una Bundesliga y tendrá la Copa Alemana y eso. Pero hubiera estado bien ver a Harry Kane levantar una Champions. A ver, aún le quedan años de carrera, obviamente, pero es otro año más que se le resiste y con un Bayern muy potente. O sea, era una gran oportunidad para hacerse con la orejona. Pero bueno, más allá de todo esto, el Paris Saint-Germain para mí es un justo finalista. Se enfrentará al Arsenal, que este partido ya lo vimos el año pasado en semifinales, y el PSG fue bastante superior. O sea, y ese Arsenal para mí tenía más cosas que el de este año. No al inicio, porque el Arsenal de principio de temporada sí que era bastante potente, pero el que le mete 4 al Atleti y tal. Pero el que hemos visto ahora en las semis contra el Atleti, me parece otra cosa muy distinta. Un equipo muy descafeinado, con la circulación muy lenta. Sí que verá que tiene jugadores que son muy buenos, llamémoslos los Saka, los Declan Rice. Bueno, el triángulo de atrás, que ya lo hemos hablado yo y Mati, que es que es brutal. O sea, esa es la mejor parte del Arsenal. Los centrales y el portero, que son los mejores del mundo. Y es a lo único, yo creo, que se puede agarrar el Arsenal en la final. Porque es que este Paris Saint-Germain, ya enlazándolo con lo que iba a decir de Luis Enrique. Luis Enrique ha conseguido crear una máquina perfecta y un fútbol total. Yo creo que es su mayor logro como entrenador. Y mira que ganó el triplete con el Barça y tal, pero al final ese equipo, por muy bien que Luis Enrique, por muy buen entrenador que sea Luis Enrique y tal, tenía a Messi, tenía a Neymar, tenía a Luis Suárez, tenía a Iniesta, tenía, bueno, Xavi estaba ya en sus últimos años, pero me entendéis, Dani Alves, Piqué, tal, o sea, era un equiparro. Era un equiparro total, posición por posición. Y el PSG, yo no digo que el PSG no es un equipazo, pero creo que Luis Enrique tiene mucho que ver en que sea un equipazo. Me explico. Creo que ha potenciado prácticamente a todos. O sea, antes de que llegara este PSG Luis Enrique, tú veías a estos jugadores y decías, vale, son buenos futbolistas. Casos como el de Nuno Méndez. Nuno Méndez era un lateral que era bueno, pero no era lo que es ahora. Bueno, y el caso de Dembélé, Dembélé en Barcelona. ¿Buen futbolista? Sí, a ratos. La verdad que en Barcelona a ratos. Y aquí Balón de Oro. O sea, lo que ha hecho Luis Enrique es hacer un equipo unido, todos a una, y encima que es que los ha potenciado con una calidad cada uno que es brutal. O sea, posición por posición, Vitinha y Joao Neves, show absoluto. Kvaratskhelia es un show. Doué, buenísimo también. Ousmane Dembélé, que hace lo que quiere. Los laterales, que para mí son los mejores del mundo. Pacho, que está a un nivel espectacular. Marquinhos, que es un líder increíble. El Paris Saint-Germain es una máquina total. Bueno, Fabián, no me quiero olvidar de Fabián, que me ha gustado mucho y Fabián, ¿eh? Bueno, a priori, la final del 30 de mayo, que se juega a las 6 de la tarde en Budapest, a priori el PSG es bastante favorito. Yo creo que tanto como el año pasado con el Inter. Veremos, porque al final, ya lo hemos dicho muchas veces, que es que en el fútbol todo puede pasar. Al final es una final, un partido, y el Arsenal puede que le salga todo y el PSG no esté lucido ese día y se la lleve el Arsenal. Pero la realidad es que parece que se acerca la segunda Champions consecutiva del Paris Saint-Germain, y eso le quitaría el récord al Madrid de ganar Champions consecutivas, que el Madrid es el único club que lo ha logrado. Muchísimo mérito a Luis Enrique. Entrenador como la copa de un pino, y lo que está haciendo con este Paris Saint Germain es historia del fútbol. Creo que está consiguiendo lo que Guardiola no ha podido conseguir con su City, y eso que Guardiola hizo de un City una máquina perfecta. Yo no sé si más perfecta que este Paris Saint Germain. Tío, yo diría, esto igual es una opinión impopular, y sé que no tiene nada que ver con lo que hemos visto hoy, ¿no? Pero para mí ese City de Guardiola era un poco mejor que este PSG.
Lo que pasa que yo creo que coincidió con este tema, con el Madrid de cuando el Madrid y el City se han enfrentado un montón de veces, que el Madrid ha sido muy tocahuevos con el City, pero el Madrid, por mucho que ganara la Champions, no era mejor que el City. ¿Me explico? O sea, ganaba la eliminatoria porque, pues yo que sé, la ADN. Es que hay cosas del Madrid a veces que son inexplicables. Pero ese City, es que, o sea, este City ha sido muy bueno. Me encantaría ver un partido Prime de este City contra el Prime del Paris Saint-Germain. Sería una barbaridad, una auténtica locura. Pero bueno, que me voy con las ramas. Creo que el PSG va a ser favorito porque al final yo creo que este Paris Saint-Germain-Bayern era un poco la final adelantada, era la sensación que nos daba. Y el Paris Saint-Germain se ha hecho con el pase y ahora les queda finiquitar la final. ¿Que todo puede pasar? Sí, pero a priori el Paris Saint-Germain es favorito. Muchas ganas de ver esta final de la Champions, que se juega el 30 de mayo. No queda nada, realmente. Y veremos si el PSG se hace con su segunda orejona en 2 años. Que Mbappé yo creo que entra en depresión, como pase eso, porque lo que le está pasando en Madrid, viendo encima lo que está pasando con ahí en París, ¿no? O sea, Mbappé está a punto de tirarse un cuarto piso, es que es una brutalidad lo que le está pasando a Mbappé en ese sentido. Pero eso, o gana segunda consecutiva el Paris Saint-Germain, o gana la primera el Arsenal, y deja de ser ese equipo pecho frío, ¿no? Que se le llama siempre. Veremos, yo, si tuviera que apostar todo mi dinero, le apostaría al Bayern, pero... Esto es fútbol y todo puede pasar. Bueno, chicos, darle like, suscribiros, que esto es muy tarde, me tengo que ir a dormir. Bueno, a dormir, veremos. Nos vemos, ¿vale? Adiós.